con Pedro Pensini. Una y 22 minutos y comenzamos con esta noticia. Esto viene vía banca confirmado, que habló la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pronunciándose sobre el levantamiento de sanciones al Banco Central de Venezuela por parte de los Estados Unidos. Escuchemos el reporte. Se están dando pasos. Aquí me está acompañando también el vicepresidente de Economía. Veníamos hablando de cómo ahora la banca pública, el Banco Central de Venezuela, puede tener ya acceso al sistema financiero internacional. Los bancos públicos más importantes también van a tener acceso al sistema financiero internacional, a tener corresponsalías internacionales y que eso siga abonando para una Venezuela libre de sanciones. El pulso de las finanzas y la economía. Con Pedro Pensini. Bueno, comenzamos esta entrevista con ese sonido, con la vicepresidenta encargada, para darle contexto a nuestro próximo entrevistado, que muy amablemente se acerca aquí a los estudios. Él es el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Pedro Pacheco Rodríguez. Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Gracias a ti. Bueno, quería que empezáramos con algún comentario tuyo sobre este levantamiento de sanciones por parte de los FAC al Banco Central y también a los bancos públicos del gobierno. Y te digo que no es que liberaron las sanciones, dieron unas licencias y las sanciones están las 90 y pico ahí todas. Cuéntanos un poco cuál es tu impresión. Bueno, esta es la licencia número 57, la primera licencia emitida por la OFAC, que como bien sabes es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, un órgano dependiente del Tesoro de los Estados Unidos. La primera fue en el año 2017, la primera de las licencias. Y yo diría que esta última... ¿Esa licencia qué permitía? Esa empezó a flexibilizar algunos temas relacionados con petróleo. La mayoría de las licencias, digamos, más fuertes y que afectaron a la banca pública y al Banco Central fueron en el 2019. Pero lo importante de todo esto es que probablemente esta sea la licencia con mayor impacto positivo sobre el sistema financiero, sobre el sistema bancario y sobre el sistema comercial. ¿Por qué digo esto? Porque con esta licencia se va a permitir que la banca pública y principalmente el Banco Central de Venezuela se inserte nuevamente en lo que es el sistema financiero internacional, que hace 7 años que no lo está, producto de las sanciones. Entonces, esto tiene muchas implicaciones directas e indirectas. Podemos decir que implicaciones directas es el hecho de que un importador venezolano o un exportador se le va a facilitar su proceso de pagar o cobrar, porque el Banco Central de Venezuela va a poder actuar en ese contexto que antes no podía hacerlo. Y tiene otros efectos indirectos, como puede ser que el inconveniente que existía anteriormente hacía que las operaciones, las transacciones fuesen mucho más costosas. Al no poder manejar las operaciones directamente, el Banco Central de Venezuela con un banco corresponsal o con bancos de la región similares, pues obligaba a las empresas, obligaba a los particulares a tener que estar, lo que se dice comúnmente, triangulando operaciones, ingeniándoselas. Y las comisiones. Y eso implica costos adicionales e implica tiempo. Entonces, por lo tanto, ese lo vemos también como un efecto indirecto. El hecho de que el Banco Central de Venezuela tenga acceso en forma directa a las divisas, porque si recordamos, en enero las divisas provenientes de la venta del petróleo a Estados Unidos llegó a Qatar. De Qatar había que pasarlo a un banco corresponsal en Estados Unidos. Ese banco corresponsal tenía que esperar las licencias de la OFAC por cada uno de esos fondos que estaba recibiendo. Bueno, esta licencia elimina toda esa triangulación. Por lo tanto, le permite también al Banco Central de Venezuela poder planificar mucho mejor las asignaciones de divisas. Y eso hace que también entonces el mercado pueda ser mucho más predecible, mucho más planificable. Y en ese sentido pensamos que este segundo trimestre del año 2026 va a ser mucho mejor que el primero, porque en el primero tuvimos toda esa curva
de aprendizaje. Entonces eso utilizado apropiadamente va a tener entonces que las autoridades puedan controlar mejor los diferenciales cambiarios, puedan controlar mejor la devaluación, y eso, como sabemos, la relación directa que existe con la inflación, entonces esperaríamos que también la inflación vaya disminuyendo, y yo diría que al final de la cadena lo más importante que es que los venezolanos empiecen a recuperar su poder adquisitivo. Yo creo que ese es el fin último, ¿no? Entonces vemos que inflaciones que actualmente, vimos que bueno, que el año pasado las cifras oficiales de inflación fueron 475%, esperamos que este año sea mucho menor. La más alta del mundo. Exactamente. Esperamos que... Enero fue altísimo. Y ha ido reduciendo. Sí, enero también hay que verlo muy particular porque te estás recogiendo los efectos de diciembre. En diciembre una situación muy particular de cierre de operaciones, de cierre de puestos, eso hizo que el tipo de cambio no oficial se disparase, y bueno, todo eso al final son costos que estamos recibiendo o que recibimos en enero, en febrero o incluso en marzo. Entonces allí también hay un factor a futuro, y por eso nos atrevemos a decir que en los próximos meses es previsible ver que las inflaciones mensuales bajen de 2 dígitos a 1 dígito, que sigue siendo alta, no hay duda. Esperamos que este final de este año en su conjunto sea menor que el año 2025, y esperamos que en el 2027 pues podamos tener una inflación que baje de los 3 dígitos y así simultáneamente. O sea, esto obviamente como todo proceso, yo hago la analogía, esto es un tren que viene a 500 kilómetros por hora y difícilmente lo puede frenar. Pero la banca venezolana a mí me impresiona porque se adapta rápidamente a todo lo que ocurre. Fíjate, lo que son las subastas que van también a un sistema digital que no ha sido tan bien acogido por el público, porque cuando dicen, bueno, quiero yo tener mis divisas en mano porque me voy de viaje, no puedes, tienes que utilizar medios para hacerlo. Vamos a tener posibilidad a través de la banca nacional privada poder comprar, vender y traer divisas desde el exterior, porque ahorita está prohibido, y también entre bancos. Sí. Bueno, esperamos que esos sean procesos que se vayan incorporando luego de esta licencia número 57. Es lógico ver que el Banco Central, que era algo que tenía justamente no permitido, pueda hacer remesas en dólares desde Estados Unidos. Ese es un hecho que antes no podía ocurrir y que va a favorecer lo que tú estás comentando. Sin embargo, bueno, hay que recordar que también la situación que hemos vivido en los últimos años no es lo normal. O sea, lo normal no es que la mayoría de las transacciones sean en físico. La mayoría de las transacciones, porque mucha gente pregunta y dice, bueno, va a volver nuevamente las cantidades de físicos que había. Eso responsablemente hay que decir que no, porque todos los países, incluyendo Venezuela, vamos a procesos de digitalización. Donde son el uso de las tarjetas. Entonces, vamos a tener en el mercado dólares circulando, sí, pero no esperamos que sean en las proporciones que eso también nos lleva a correcciones que tenemos que hacer una vez nos incursionamos en estos mercados internacionales. Tenemos que ser mucho más formales. Digamos que dada la circunstancia que tuvimos en los últimos años, el número de operaciones que van por la vía de la informalidad, vemos incluso empresas que, bueno, por las razones que sean, no tienen información actualizada, como sus estados financieros, juntas directivas que no están registradas, reuniones de asamblea, compra-ventas de acciones que tampoco están registradas. Bueno, todo eso hay que encaminarlo en la formalidad. Si quiere tener sobre todo una cuenta, tanto nacional como internacionalmente, son documentos básicos mínimos que hay que tener al día. Muy bien. Mira, tengo que hacer una pausa. Al regreso quiero hablar y adentrarnos más en el tema de las criptomonedas, los stablecoins, si va a ser algo regular para la banca nacional, y que nos hables también de la inteligencia artificial como eje central del Congreso Internacional de Caracas, y me hables un poco de ese tema. Gracias. Estamos con Pedro Pacheco Rodríguez y nosotros vamos a escuchar el tema que tenemos para ustedes, que es Black or White, con el gran Michael Jackson, el rey del pop. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Lecturas complementarias. Con Pedro Pensini. Esto es publicidad. 46 minutos y bueno, les voy a hablar sobre lo que es invertir y no gastar. Porque si usted hace un gasto, es decir, si usted tiene que comprar luminarias para su industria, para su fábrica, para su edificio, para su galpón, para un estacionamiento, y compra luminarias que no están bien garantizadas, que no son de la calidad que usted está buscando, es un gasto, no es una inversión. Nosotros le ofrecemos garantías con EcoGreen de lámparas que van a funcionar con garantías de 5, 7 y hasta 9 años, sin cuentos, sin excusas. Así que empieza a invertir bien tu dinero. Y si vas a hacer un proyecto, por favor, llámanos, tómanos en cuenta, te vamos a hacer una demostración de las luminarias que tenemos y vas a buscar la mejor que es para ti y con esa garantía que ofrecemos. Llámanos al 0412-217-1839 o en Instagram @EcoGreenB, Eco con doble C, EcoGreen. El pulso de las finanzas y la economía. Con Pedro Pensini. Y continuamos aquí en Pensini con Todo. Tenemos entrevistado muy amablemente aquí en el estudio Pedro Pacheco Rodríguez, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela. Bueno, uno de los temas que está más en el tapete, no solamente en el mundo, sino en Venezuela, no estamos atrás de la modernidad, se habla de inteligencia artificial. Y se habla cada vez más y se utiliza más. Pero está el tercer Congreso Internacional de Caracas de Ciberseguridad, creando conciencia y conciencia de ciberseguridad el 26 de mayo en Caracas, que es el futuro de la ciberseguridad, que es agéntico, para que nos hables un poco sobre este congreso y sobre la relevancia de la inteligencia artificial. Sí, todos estamos padeciendo de alguna u otra forma de los ciberataques. Eso se ha convertido ya en parte de
de nuestro ecosistema, afecta tanto a personas naturales como a personas jurídicas. De hecho, en el caso de la banca, hay que señalar que aun cuando tuvo una leve disminución las incidencias, cuando medimos el primer trimestre del 2026 respecto al primer trimestre del 2025, hay una disminución de un 5% en cuanto a las incidencias. Lo que se sigue observando en un 60% es cómo estos delincuentes, usando la inteligencia artificial, cada vez hacen mejores imitaciones de las páginas web de los bancos. Tanto así que las personas creen que no es la página del banco, y no lo es. Ahí estamos recomendando que cada vez que vayan a entrar al banco no lo hagan a través del link que reciban, a través del link, sino que vayan a la página del banco, ¿no? Eso es importante. Lo otro que también estamos observando, que está teniendo un incremento significativo, son los mensajes de texto. Te mandan un mensaje de texto que viene con un link y ese ha crecido en este primer trimestre en relación al año pasado en un 200%. Entonces allí también hay que estar muy pendiente con los mensajes que recibamos de texto, porque esa es la nueva modalidad. Y todo tiene transversales el uso de la inteligencia artificial. Ya el segundo congreso que llevamos a cabo el año pasado, que ya estamos en la tercera edición y la verdad que en poco tiempo se ha convertido en una referencia, lo estamos haciendo siempre en mayo para posicionarlo como el mes en el cual vamos a estar abordando estos temas desde la asociación. Ya el año pasado hablábamos de la inteligencia artificial, pero esto es algo que va tan rápido que realmente este año sentimos la necesidad de hablar de la inteligencia artificial agéntica. La inteligencia artificial ha tenido unos saltos en los últimos meses, cuando decimos meses literalmente, o sea, hace 3, 4 meses, la inteligencia artificial no tenía los niveles de memoria que tiene hoy, no tiene los grados de autonomía que tiene hoy y se comportan como agentes. ¿Qué significa agente? Bueno, que prácticamente es como una persona, ya toma decisiones, tiene memoria, si algo no le resulta, es capaz de corregirlo y probarlo de otra forma. Entonces, agentes intentando hackear empresas en general, porque este es otro concepto que también queremos abordar. Normalmente cuando hablamos de ciberataques, muchas personas piensan en el sector bancario. No, la amenaza es para todos los sectores. De hecho, en lo que se llama la dark web, que viene siendo como la red oscura, donde los ciberatacantes, ciberdelincuentes se comunican, hablan más de manufactura, hablan más de retail, hablan más de e-commerce que de la propia banca. Por lo tanto, esto es un tema transversal para toda la sociedad y el tema central es la inteligencia artificial agéntica. Va a ser fácil de recordar porque es el 26 de mayo de 2026, 26-5-26. Una de las ponencias va a ser la inteligencia artificial contra la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque los ciberdelincuentes usan la inteligencia artificial. La única forma que tienes para defenderte es que tú también uses la inteligencia artificial. Sí. Entonces, existe ese combate. Vamos a tener invitados que vienen de España, que vienen de México, bien, de Brasil, de Colombia. Por lo tanto, tiene un carácter internacional que recomendamos, sobre todo para las empresas, para los profesionales de las distintas áreas, que asistan. No tiene nada que envidiarle a los eventos que usted puede ver en la región, en cualquier otra ciudad, justamente porque estamos trayendo los invitados a Venezuela y estamos muy optimistas, al igual que el año pasado. Prácticamente el problema es que los espacios se nos quedan pequeños. El año pasado asistieron unas 900 personas. Sí tenemos que insistir en que la alta gerencia se involucre más, porque normalmente las empresas, cuando se habla de temas de ciberseguridad, a mí me pasa cuando invito a un CEO, me dice, bueno, te voy a mandar de tecnología. Le digo, no, que tienes que ir eres tú, porque tú eres el que apruebas presupuesto, tú eres el que tienes que medir los riesgos de la organización. Hoy en día los principales activos no están en el balance, la reputación, la marca, el know-how, y por el lado del pasivo, pues una contingencia como esta tampoco la tienes registrada. Es decir, tú puedes ir a pedir un crédito, presentar un flujo de caja, presentar un presupuesto, todo muy bien, pero si tú eres objeto de un ciberataque, usted puede quedar fuera de la actividad durante 2-3 meses y no poder cumplir con el pago del crédito. Sí. Entonces es un tema sumamente interesante, novedoso y de actualidad. Sí, también tienes algunos datos del World Economic Forum, que 85% de las organizaciones con baja capacidad de defensa identifica la falta de talento como su principal obstáculo. Este es también uno de los temas que van a abordar en el foro. Sí, el tema del talento es una de las
diría que es la guerra por el talento. Para que nos demos una idea, algunos estudios muestran que los directores de seguridad de la información, o lo que se denominaría en inglés el CISO, que es el Chief Information Security Officer, hay una escasez a nivel mundial que oscila entre 400 y 500 mil profesionales. Es una profesión joven, apenas el año pasado cumplió 30 años, y que está siendo altamente demandada por todo esto que estamos viendo. Entonces allí las universidades, las empresas, la sociedad en su conjunto, tenemos que invertir más en formación de estas nuevas profesiones que son necesarias para salvaguardar los activos, los sistemas. Vemos como en otros países se han hackeado hospitales, como vemos se toman data. Y lo otro interesante de este congreso es que vamos, afortunadamente, porque este es un tema que a las empresas no les gusta hablar, cuando alguien es hackeado no le gusta hablar de cómo fue hackeado, de cómo fue esa experiencia. Y los expertos están diciendo que al final todos vamos a ser hackeados de alguna u otra forma. Entonces mejor prepararnos para eso. Y vamos a tener la experiencia de 3 empresas venezolanas que nos van a estar hablando de cómo ellos vivieron el ciberataque y cómo ellos lo solucionaron y cómo ellos ahora han salido fortalecidos. Entonces esa experiencia que no es mera teoría, sino de quienes vivieron una situación tan desagradable como esta, como dicen, que te llamen a la 1 de la mañana para decirte estamos hackeados. Va a ser muy interesante escucharlos, además de las distintas ponencias de los países que les comenté. Entonces, bueno, los esperamos el 26 de mayo. Ok, pero la gente que se quiere inscribir, tienen a la Asociación Bancaria de Venezuela, que está a la disposición en el portal Eventos o Banca de Venezuela. Eventos como la Asociación Bancaria de Venezuela, asobancade.com. Ahí pueden inscribirse y tener toda la información. Exactamente. ¿Y qué tipo de público esperan recibir? Mira, el año pasado y también este año queremos hacerlo, como no va solamente dirigido para gente de ciberseguridad, estamos también invitando a los estudiantes para formarlos, estamos invitando, como les dije antes, a la alta dirección para que entiendan. No pretendemos que los directores de empresas se conviertan en expertos, pero sí que tengan nociones mínimas, básicas, y que puedan entender los impactos que esto significa. Profesionales incluso del área de finanzas. Finanzas es un área donde normalmente es objeto el área de mercadeo, el área de logística. Entonces, el perfil yo lo resumiría como todo aquel profesional que tiene contacto con la digitalización, y ahí entra todo el mundo. Ahí entra todo el mundo. Bueno, tocayo, don Pedro Pacheco Rodríguez, cerca de la fecha, por favor, para que vengas otra vez al programa y volver a invitar a la gente el 26 de mayo, el 26 a las 26 horas 26. El 26. Muchas gracias por estar con nosotros. No, Pedro gracias, Pacheco Rodríguez, y escuchemos el tema de Stand By Me con Ben E. King.